desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse, pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios? Este velo puede quitarse solamente al creer en Yahshua. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y entonces yo creo que es un texto muy especial en esta tarde. Yo creo que es un texto donde el Eterno nos está permitiendo ver la bendición tan grande que nos ha entregado, donde nos está permitiendo ver que ha entregado de su bendito Ruach, donde nos está diciendo están llenos de mi bendición, donde nos está diciendo ahora pueden ser valientes porque yo voy con ustedes para que cumplan ese propósito que yo he encomendado a cada una de sus vidas. Y entonces es aquí donde nos cuestionamos. ¿Empezamos a hacerlo durante esta semana? ¿Cuántos de ustedes se tomaron el trabajo y la tarea de salir, de ir a visitar una familia? ¿Cuántos de ustedes se tomaron el trabajo y la tarea de salir a visitar a un grupo de personas o a una sola tan siquiera, cuando se supone que ya fuimos llenos del Ruach y ese día lloramos y levantamos las manos? ¿Cuántos de ustedes empezaron esta semana a sentir esa compasión por las demás almas? ¿Cuántos? Y entonces por eso les decía que no podemos seguir igual. Y se ha hablado tantas veces esto, pero en mi vida personal es algo que ya confronta. Porque es ahí donde nos preguntamos, o me pregunto, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy recibiendo? ¿Para qué estoy en esta casa? ¿Para qué el Eterno ha hecho tanto con cada uno de nosotros? ¿Para quedarme acá? Ya no podemos seguir en lo mismo, ¿saben? Porque si seguimos en lo mismo, vamos a morir. Vamos a terminar aquí encerrados, frustrados. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan con salir a predicar. Yo no sé para ustedes para cuántos de ustedes es un sueño salir, encontrarse gente, llevar la palabra, que algún día los inviten a otra comunidad, que algún día los inviten a un parque, que algún día los inviten a compartir la palabra del Eterno. ¿Para cuántos? Eso es un sueño. Y para cuántos tal vez el temor, la duda y la incredulidad es más fuerte. Para cuántos quizás seguimos batallando en lo mismo. ¿Cuántos de nosotros quizás esta semana dijimos, no, tengo todas las ganas y el amor y la intención de ir a visitar a alguien, pero es que la plata está muy corta y me toca es trabajar para poder ir tal vez la otra semana? ¿Cuántos tuvieron tal vez la emuná, la fe suficiente como para irse a hacerlo tal vez con el pasaje solo de ida, esperando a que tal vez el Eterno nos proveyera por el camino para regresar a casa? ¿Para cuántos de ustedes sigue siendo más importante la obra y la confianza que Dios depositó en usted y no las cosas seculares? ¿Para cuántos? Y eso llenaba de tristeza mi corazón, porque en ese momento dije, no soy nada, no he servido para nada. ¿Qué tan útil he sido en las manos de Dios? ¿Cuántos han llegado a esta casa por lo menos a conocer? Porque yo fui y les hablé. ¿Cuántos han llegado a esta casa por lo menos por venir a mirar qué tan grande es y digan, no, esto es muy pequeño, yo me largo para una más grande? ¿Cuántos? Por mi culpa, ¿cuántos han llegado? Y es bueno que nosotros meditemos en todas esas cosas, ¿saben?
Porque la pregunta contraria a eso sería, si no lo hago y si no quiero hacerlo y si voy a seguir en lo mismo, ¿para qué estoy acá? No nos hemos dado ni siquiera la oportunidad de conocer la necesidad que hay afuera. Lo hablamos, ¿cuánta necesidad hay? Hay muchos allá muriéndose. Pero ¿cuántos pueden pararse aquí a decir, sí, yo fui, conocí este caso y sé lo que está viviendo y sé lo que está sufriendo? ¿Cuántos pueden pararse aquí y decir, yo estuve allá y el Eterno puso en mí el mismo sentir que esa mujer, que ese hombre, que esos niños? ¿Cuántos podemos decirlo? Y es bueno que nosotros pensemos, porque es muy hermoso lo que el Eterno está haciendo con la casa, con la emisora, con todo. Pero aún los que están allá del otro lado, si se acostumbraron a sentarse cada Shabbat, a escuchar un bonito mensaje, tal vez, a que el Eterno los ministre y lloren, pero seguimos nuestra vida igual, de nada sirve. A Pablo le bastó 3 días que las escamas cayeran de sus ojos y levantarse y caminar un poco de tiempo con los apóstoles y después decir, voy a ir allá donde yo era fuerte, a donde quizá todos se van a levantar y me van a querer matar porque yo era de los mismos, se van a burlar. Allá les dijo, yo quiero ir allá. Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el sueño y el anhelo de nuestro corazón? Algún día el Eterno me dijo, su único sueño debe ser servirme. Y me daba tristeza porque tal vez eso se me había olvidado. Porque en medio de las cosas, Satán es tan astuto que nos pone tropiezos en todo el camino, nos pone los afanes por todos los lados, nos estorba por todo lado y nosotros caemos. Y lo que es importante lo dejamos. Ellos, los de la Escritura, eran verdaderos siervos, que no les importaba nada, ni su vida misma, con tal de cumplir ese propósito y ese regalo que el Eterno nos había entregado, nos entregó a todos. Él murió por nosotros y es algo que a veces olvidamos. Así es que yo lo invito a que usted hoy piense, analice, le dé gracias a Dios por la casa donde lo tiene establecido, porque aquí se enseña palabra de verdad, porque aquí no hay charlatanes que quieran el beneficio propio, porque aquí no se busca una casa de multitudes, aquí no se buscan lujos, porque aquí no se busca preparar una cantidad de maestros con el alma vacía y destruida, que eso es lo que nos encontramos afuera. Aquí el Eterno quiere restaurar almas, quiere levantar vidas, quiere levantar verdaderos siervos. Y usted tiene el privilegio de ser uno de esos, y tal vez lo ha estado rechazando por mucho tiempo. Son años en los que uno ya debería sentirse triste, debería uno sentarse a llorar en la presencia del Eterno, a pedirle perdón, porque no es mucho lo que se ha hecho. Vamos a orar en esta tarde y vamos a entregar este tiempo en las manos del Eterno. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, papá, porque tú eres fiel, papá. Te quiero dar gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Te quiero dar gracias por la palabra que tú vas a dar a tu pueblo el día de hoy, Señor. Te quiero dar gracias, papá, porque tú estás en este lugar, porque tu bendito Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh se mueve con libertad en este lugar, Padre. Pongo en tus manos a tu pueblo, Señor. Pongo en tus manos mi vida. Pongo en tus manos cada una de esas almas que están allí del otro lado, Padre. Por la internet, por la radio, Señor. Sabemos que solo una palabra tuya, amado Yeshua HaMashiach, servirá para quebrantar, para sanar, para restaurar, para levantar, papá. Por eso hoy, Señor, los pongo en tus manos porque eres tú quien hace la obra, Señor. Te pido que seas tú hablando por medio de mi vida, que sea tu bendito Ruach ministrando este pueblo, papá, porque cuando tú hablas, tu pueblo calla, Señor, escucha, aprende y aplica, Padre. Te pido que seas tú, Señor, hablando en esta tarde. Tú eres dueño y Señor de esta casa, papá. No soy más que un siervo, Señor. Estoy aquí, Padre, para obedecerte. Por eso te pido en esta tarde, Señor, que no vaya a ser una tarde igual, Padre. Que sea hoy, Señor, el día en el que tal vez aquellos que llegan por primera vez, los que nos están escuchando por primera vez, papá, sientan de ese poder de tu Ruach, Padre. Que en esta tarde, Señor, tú quebrantes el alma, Señor. Que en esta tarde tú traigas ese verdadero, Padre, convencimiento, Señor. Ese convencimiento de venir a ti, de humillarse delante de ti, de aprender, ese anhelo de levantarse para ser verdaderos siervos, papá. Yo te lo pido, Señor. Obra en esta tarde de manera especial, papá. No dejes que sea un día más, Padre. Te pido que seas en esta tarde, Señor, levantando a tus hijos, levantando a tu pueblo para tu servicio, Señor, y para que salgan a cumplir con esa encomienda que tú les has entregado, Padre.
Yo te bendigo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces titulaba esta enseñanza, es tiempo de cumplir nuestro llamado, pero titúlela usted como quiera. Vaya escuchando, vaya estando atento, disponga su corazón y su alma y vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viendo lo que el Eterno quiere con su pueblo. Quiero que vayamos a la escritura, a Hechos 1. Y vamos a empezar a hacer un recuento de lo que el Mashiach quiere con cada uno de nosotros, de lo que el Mashiach, Yahshua, o Jesús, el Cristo, quiere con su pueblo, quiere con su iglesia. Dice la escritura, Hechos 1, del 7 al 9, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ya lo recibieron? ¿Cuántos de ustedes lo hicieron? Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que solo se necesitaba ser llenos del Ruach para poder salir a ser testigos del Mashiach, para poder salir a obedecer y a cumplir con la obra. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, dice la Escritura. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Quiero que vayamos a Mateo 28, y vamos a leer del versículo 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y dice la Escritura, Yahshua se acercó y habló con ellos diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidín, vayan a ser discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, bautizándolos en mi nombre, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Y entonces aquí encontramos dos aspectos importantes. Uno, que nos dice, vayan a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Vayan a compartir la palabra. Vayan a decir, ¿de qué? ¿O qué dice en el verso 20? Enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y entonces aquí empezamos a analizarnos como personas. ¿Qué tan obediente ha sido usted con el Eterno? ¿Qué tan obediente ha sido usted con todo lo que Él le ha demandado? ¿Qué tan obediente ha sido usted con todo lo que Él le ha confiado? ¿Cuántos sueños ha tenido el Eterno con usted? Y si los ha tenido, ¿qué tanto ha sido su fruto? Y esto no es para hacer sentir mal a nadie. Lo que pasa es que los tiempos están un poco difíciles, si usted lo ha notado. Y nosotros debemos ser conscientes de la formación que el Eterno nos está entregando. Y cuando seamos conscientes de eso, nos vamos a dar cuenta que allá afuera, aún cuando muchos tal vez crean estar en lo correcto, hablando de la misma restauración, pues puede que no sea tan cierto. Pero usted se está encargando de quedarse aquí sentado, guardado. Usted se está encargando de meterse debajo de esa cama cuando es una lámpara encendida. Y no lo ha entendido, porque eso es lo que tal vez ha venido a su mente. Los problemas, no soy capaz, necesito más tiempo, no sé nada de escritura, no puedo hablar. Ya circuncidaron su corazón. Y vamos a darnos cuenta más adelante que el circuncidar mi corazón, que es lo que le pertenece o lo que le interesa al Eterno, no es simplemente salir a recitar escritura. Hay mucha gente allá afuera que está llorando sola en una casa, sin saber qué hacer, quizá pensando en tomar decisiones equivocadas y que lo único que necesita es que tal vez usted vaya y le diga, oiga, Yahshua HaMashiach le ama, tranquila o tranquilo. Jesús lo ama. Murió por usted, botó toda su sangre por usted. Y eso no lo hemos entendido. Entonces, ¿qué tan obedientes somos para poder ir a enseñar? Porque es que aquí dice, vaya, enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Y ahí entonces es cuando sigue, yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Pero fíjense que a veces queremos hacer lo contrario. Oiga, vaya, hágase cargo de esa familia. No, Señor, tengo que trabajar, mire cómo está la situación. Estamos en la mala, trabajando, tenemos que salir de todas estas deudas. ¿Y qué le vamos a enseñar a obedecer?
Pero sí le decimos, venga Señor, pero no se vaya de mi lado, acompáñeme, ayúdeme, usted por qué es tan injusto, me mete en deudas y aparte no me va a acompañar. Cuando si les digo algo, a Dios no le interesa su plata ni la mía. Y la Escritura a mí me enseña que si yo obedezco y busco primero el reino del Eterno, entonces voy a recibir de su bendición, me van a alcanzar. Y lo difícil también es que no hemos entendido cuál es esa palabra reino y todo lo que abarca. No hemos entendido que nuestro rey es espiritual. No hemos entendido que tal vez nuestra obra tiene que ser espiritual. No hemos entendido que el Espíritu Santo viene para dejarnos ver eso espiritual y para salir a pelear y a luchar contra lo que tenemos que luchar. No hemos entendido que tenemos que ir un paso más allá, porque a veces cuesta orar, porque a veces madrugamos mucho y nos acostamos muy tarde, porque es que a veces son tantas las ocupaciones, los niños, y estamos dejando ir esa promesa del Eterno. Y entonces ya no estoy encontrando casi ninguna diferencia entre los que simplemente se levantan todos los días a rezar un Padre Nuestro y un rosario y nosotros, que lo buscamos para decirle, ayúdame Señor hoy en el trabajo, levántame, tú conoces mi corazón, tú sabes cómo soy yo, tu hijo, tu siervo, el que te sirvo. ¿En qué manera? No sé. Tal vez a nuestro modo, pero al modo de Él no lo sé. Entonces dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado, yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Entonces vayan tomando principios. Primero, aprendamos a obedecer. Segundo, salgamos y ahí sí podemos enseñar a que otros obedezcan porque yo he sido obediente. Y tercero, Él va a estar con nosotros hasta el fin de la época. Y es tan hermoso Él, que a pesar de todas las cosas no nos deja, no nos desampara. Cuando lo único que sabemos hacer es quejarnos y llorar, pero ni siquiera tener la más mínima intención de ir a cumplir con su obra. Vamos a 1 de Pedro 2:9 y vamos a arrancar aquí con este tiempo importante. Dice la Escritura, 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos han escuchado esa Escritura, ese texto? ¿A cuántos les ha llegado esa promesa? Ese ser linaje escogido y levantarnos y sentirnos orgullosos y sentirnos respaldados porque Él nos llamó para ser linaje escogido. Y vamos a seguir leyendo para que entendamos. Dice, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no sé si leí muy rápido, pero encontramos como 3 o 4 puntos importantísimos en este verso. Pero quiero seguir con el versículo 10. Los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Quién es pueblo del Eterno en esta tarde? Y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Entonces, este tema es un tema que el Eterno nos entrega en vista de ¿qué? De esa situación a la cual nos estamos enfrentando hoy en día. Y era lo que yo les decía a ustedes hace un momento, donde pasamos tal vez del cristianismo, de la cristiandad, que no es mala, que no juzgamos, que no criticamos, que no tenemos nada en contra de ellos, que les amamos como hermanos que somos, a la verdadera, abro comillas, restauración. Y digo abro comillas porque es evidente que aún hasta en la misma restauración, ahora encontramos divisiones, ahora encontramos ramas, ahora encontramos definiciones. Entonces ahora encontramos dentro de la misma restauración, la verdadera restauración, encontramos los que se van por la línea de las raíces hebreas, encontramos los demás que son netamente mesiánicos. Y así vamos a encontrar una cantidad de cosas. Cuando en lo personal, y esto es lo personal, y no sé cuántos quieran compartir o estén en desacuerdo conmigo, pero en lo personal no me cabe en la cabeza, ¿saben? No logro entenderlo todavía, tal vez soy muy torpe, ignorante. Pero es que cuando yo miro la Escritura, veo a un Jesús, a un Yahshua HaMashiach que murió por todos. Veo a un Pedro y a un Pablo caminando llenos del Ruach, yendo a cumplir lo que el Eterno les mandó, restaurando almas, levantando enfermos, levantando endemoniados. Eso es lo que yo veo en la Escritura. Yo no sé si usted lo ha visto. Entonces no entiendo por qué ahora vienen a decirme, es que vamos netamente por la línea de raíces hebreas y nos dedicamos a... No está mal el estudio y no juzgo a nadie. Lo que pasa es que tal vez el Eterno está preocupado por sus almas, por sus ovejas, por las que el Mashiach se preocupó.
Cuando él vino y esa mujer cananea le dijo, Señor, sana a mi hija que está muriendo. Y fue tan cortante que le dijo, soy enviado solo a las ovejas del pueblo de Israel y vamos a analizarlo más adelante. Y entonces no encuentro ninguna diferencia para poder enseñar. No encuentro ninguna diferencia para poder salir a hacer la obra. No encuentro ninguna diferencia entre Pedro y Pablo porque tenían el mismo ruaj. Y era tanta la intimidad, era tanta la relación con el Eterno que hasta la sombra sanaba. Y eso no es orgullo, y no son milagros baratos, y no son espectáculos. Y no les estoy queriendo decir que nos tengamos que poner ahorita a inventar una cantidad de cosas, porque en eso se basan mucho. Entonces ahora límpieme, véngame limpio con este pañuelo y vaya que eso pasó en la Escritura, sí. Pero estaban llenos del ruaj. No se mofaron, no se llenaron. Entonces, un par de discípulos que no iban con su fuerza, sino con el poder del ruaj, no iban llenos de conocimiento a deslumbrar a cientos de gentes. No se preocupaban por reunirse solos, a compartir, aprender, a hablar una cantidad de términos que quizá el que está allá afuera muriéndose ni le interesan. Iban llenos del ruaj, veían la necesidad, iban por esas almas. ¿Iban a qué? A traerlas a los pies del Mesías. Iban a permitirles conocer de su amor. Iban y enseñaban del amor de Yahshua, de Jesús. Y después, cuando eran restaurados, tal vez ahí sí enseñaban Torah firme para formar maestros. Ese es el proceso. Tenemos que ir y tenemos que mostrar el amor del Mesías. Tenemos que permitirles entender que hay un Mesías vivo, que los ama, que pagó un precio por ellos. Y después sí, cuando lo conozcan, cuando estén convencidos, cuando tengan sus pies establecidos sobre la roca, entonces venimos y empezamos a formar maestros en la Torá, en el hebreo, empezamos a enseñarle mucho contexto. Antes debe importarnos su alma. Y eso es lo que estamos rechazando. Y tal vez eso es lo que el Eterno le preocupa o le ha preocupado siempre. Entonces, empezamos aquí hacernos unas preguntas, de esas que a mí me gusta hacerme todo el tiempo. Y la primera de ellas es, ¿será que desde el primer momento en que recibimos al Mashiach como Salvador, ya tenemos garantizada la salvación eternamente? Ese es un punto vital para meditar. La segunda pregunta es, ¿será que hay ciertos requisitos, por obedecer primero, por vivir, para alcanzar esa verdadera salvación y agradar al Eterno? Y vamos a ir por la Escritura para que sea ella misma la que nos enseñe. Quiero que vayamos a Deuteronomio 10 y vamos a leer del 12 al 16. Deuteronomio 10, del 12 al 16, y dice la Escritura: Así que ahora, Israel, todo lo que Yahweh su Elohim pide de ustedes es que teman a Yahweh su Elohim, que teman a Dios. Sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Instrucciones claras de parte de él, que le teman, que lo sigan o que sigan sus caminos, que lo amen, y vamos a empezar a encontrar un factor muy común y es el servicio. Dice, y sirvan a Yahweh su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, no a medias. Versículo 13, sigue dando instrucción, que le obedezcan por el propio bien de ustedes. Fíjense cómo nos habla la Escritura de claro, esta es la versión Kadosh. Los misbot, los mandamientos y regulaciones de Yahweh, que yo les estoy dando hoy. Miren el firmamento, el cielo más allá del firmamento, la tierra y todo en ella. Todo pertenece a Yahweh, su Elohim. Solo que Yahweh tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos. Y miren lo que dice acá, a ustedes. Por sobre todos los pueblos, como aún Él hace hoy. Es decir, no somos cualquiera. Y esto no es orgullo, es responsabilidad. Para que lo entendamos y para que seamos claros. Dice el verso 16, por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz, no sean más tercos, no sean más necios.
Escuchen, obedezcan, apliquen, amen al Eterno de corazón, no solo de palabras. Y quiero que vayamos ahora a Jeremías 4 y vamos a leer del 1 al 4. Jeremías 4, del 1 al 4. Y dice la Escritura: si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Yahweh, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Yahweh a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, trabajen esa tierra, salgan. Y no sembréis entre espinos. Hay una versión que dice: y no siembren la buena semilla entre espinos. Y entonces pensamos, ¿qué estamos recibiendo aquí? ¿Qué nos está dando el Eterno si no es buena semilla? Dice el versículo 4: circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿Se dan cuenta a dónde nos está llevando el Eterno? ¿Y qué tanto recalca en esta tarde? Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Fíjense cómo el Eterno nos está hablando el día de hoy. Y entonces entramos un poco y miramos, ¿qué es lo que nos manda a circuncidar, la carne o el corazón? El corazón. ¿Cuántas veces nos lo ha repetido en cuántos versículos diferentes de la Escritura? Y entonces yo me pregunto, ¿qué le importa a Dios? ¿Qué es lo que Él está buscando? ¿Circuncidar o que circuncidemos nuestro corazón? Que cambiemos, ¿para qué? Para que podamos salir a sembrar esa buena semilla, para que entendamos el verdadero propósito de Él. Pero fíjense la recomendación que hace también: no sea que mi ira salga como fuego. O sea que tal vez el Eterno se canse. O sea que tal vez en algún momento diga: no quisieron, no más, tendré que buscar otros. Y tal vez la reprensión va a ser fuerte. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, no sé si usted quiera creerle a lo que el Eterno habla en su Escritura, pero yo sí le creo. Y salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Es decir, ¿qué me está enseñando aquí? Me está diciendo que lo único que yo tengo que hacer es arrepentirme, dejar las malas obras, dejar las malas palabras, dejar los vicios, botar todas las imágenes que tal vez se tenían en la casa, dejar los malos pensamientos, empezar a asistir a la comunidad, guardar fiestas y todo está listo. Eso no es lo que me enseña la Escritura. Eso no es lo que me está diciendo hoy. Porque es que si bien la actitud del Eterno, si bien la actitud de Dios hacia nosotros al llamarnos cuando Él nos trajo, empezamos a tener de su cuidado, de su respaldo y de su bendición abundante, porque yo creo que ninguno de nosotros podemos quejarnos y decir: Él nunca me ha bendecido. Yo creo que ninguno puede decirlo. Es muy importante entender que Él también espera de nosotros como hijos la obediencia y el compromiso en 3 tareas que definen nuestra nueva vida para siempre, o que deberían definir nuestra nueva vida. Y si usted quiere tomar su nueva vida desde Shavuot hacia acá, interesante. Si quiere tomarla desde hoy en adelante, tómela desde hoy, porque el Eterno le está dando la oportunidad y está golpeando a su puerta. Y son 3 características muy especiales, y escríbalas: sacerdotes, embajadores y siervos. Esas son las 3 características especiales que debemos tener. Sacerdotes para llevar nuestra casa, sacerdotes para formar una familia, sacerdotes para formar unos hijos, sacerdotes para formar un ministerio, el primer ministerio que es mi casa. Ministros para poder ir, ministros del Mashiach para poder salir, ir, llevar su palabra. Y esos siervos fieles que lo único que anhelan es dar buen fruto, fruto en abundancia para Él, para su gloria y honra. Y quiero que regresemos un poco a ese texto en 1 de Pedro 2:9 y empecemos a analizar algo aquí, para que nos quede un poco más claro. 1 de Pedro 2:9. Esta es la versión pechita y dice la Escritura: pero ustedes son linaje escogido. Ese punto es maravilloso, eso nos llena de alegría a todos, eso nos llena de gozo, porque eso nos levanta. Linaje escogido, no somos cualquiera, ya estamos en las manos del Eterno, somos importantes, algunos hasta motivo de orgullo es. Pero fíjense lo que dice enseguida, esa palabrita, para.
Y esa palabra para es una preposición. ¿Y qué es lo que indica? Indica la finalidad de una acción. Y también indica la utilidad del destino o el uso de algo. Entonces fíjense que de alguna manera no somos linaje escogido solo para enorgullecernos y hablar y a decir somos parte del pueblo del Eterno. Él me llamó para servirle, para que nuestro orgullo sobresalga. Eso es lo único que me indica, era lo que yo les decía ahorita, más que ser orgullo es responsabilidad, me indica que debemos cumplir con una acción, que tenemos una finalidad en todo este proceso, en este mundo, por donde vamos de paso. ¿Y saben que era tal vez confrontante un poco el día que la Mora Carolina estaba aquí al frente y decía, ¿cuál es su llamado? ¿Ya lo tienen claro? ¿Ya saben para qué están aquí? ¿Ya saben para qué Dios los llamó? Y entonces hay muchos que ni siquiera lo saben. A menos que sean nuevos, tienen excusa. Pero los que no somos nuevos ya deberíamos saber para qué estamos aquí. Porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Tras de qué va usted? ¿O para qué viene? ¿A qué conclusión podemos llegar cuando llevamos mucho tiempo en una iglesia o en una comunidad recibiendo palabra del Eterno, cuando le conocemos supuestamente, pero no sabemos Él para qué nos llamó? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene estar aquí? ¿Qué sentido tiene que nosotros sigamos escuchando y escuchando una cantidad de palabras cuando no sabemos para dónde vamos? Estamos montados en la barca y que nos lleve para donde la lleve el viento. Y entonces yo lo invito hoy. Usted tiene un propósito aquí, usted tiene una finalidad aquí, pero la tiene para que la cumpla. Cuando todas esas cosas cambien en nuestra mente, vamos a ver al pueblo del Eterno levantarse con fuerza, con amor y poder. Antes no, porque simplemente somos como los estudiantes que están yendo a aprender porque sus papás lo obligaron, pero que no les gusta lo que hacen. Entonces venimos aquí tal vez a lavar nuestras conciencias, a tratar de quitarnos la carga, a llorar con el Eterno, a seguirle pidiendo que nos ayude y nos salve. Pero del compromiso de nosotros hacia Él, de obedecerle y de cumplirle, no tenemos ni la más mínima intención. Y es el mismo ejemplo que siempre pongo con los padres, ustedes los que son papás. Y tal vez es un ejemplo tonto, pero yo les digo siempre, si usted tiene su hijo y su hijo viene y le dice, papi, yo quiero este carro, y usted le dice, tome, hijo. Y después él viene y le dice, ay, no, papi, ahora yo quiero esta bicicleta, tome, hijo. Ay, ahora yo quiero, no sé, esta grabadora, lo que sea, tome, hijo. Pero el día que usted le dice, hijo, ayúdeme a tender la cama, es que estoy muy cansado, o quíteme los zapatos y tráigame agua tibia porque estoy muy cansado del trabajo. Y él le dice, pues de malas, hágalo usted. Yo estoy muy pequeño, yo estoy muy joven, yo no soy su sirviente. ¿Qué va a pasar con ese papá? ¿Qué va a pasar con ese corazón? Que cuando su hijo vuelva y le diga, venga papi, cómprame esta chaqueta, ¿qué le va a decir? O tal vez es usted sin vergüenza de decirle, tome papito, aquí está la chaqueta. Entendamos que Dios es un Dios justo, de orden, de corrección, y Él dice que a sus hijos, a los que los ama, los corrige, por amor. Y entonces, ¿qué está pasando con nosotros como hijos? Pongámonos ahora en ese papel de hijos. ¿Qué estamos haciendo por Él o para Él? ¿Nos está llamando? Claro. Hoy nos está diciendo, vengan, con todo el amor, los necesito. Miren, entiendan, ya les he dado mucho, levántense. Allá afuera hay hermanos de ustedes que están muy mal. Que en todo lo que yo les ayudé a ustedes, para que ustedes salieran de allá, hay otros que no están siendo tan fuertes, tienen ganas de morirse, tienen ganas de quitarse la vida, tienen ganas de acabar con toda la familia y ellos me son vaso de honra para mí. Se lo dijo Ananías. Vaya por Pablo, y Ananías que le dijo, no, pero ¿cuántos ha matado? Y él tiene el poder y el derecho. Y él le dijo, vaya porque me es instrumento útil para ir a los gentiles, a los reyes, al pueblo de Israel. ¿Y cuántos hay allá afuera así? Y el Eterno a veces levantándonos a la madrugada, oiga, ore, venga que quiero mandarlo a tal lado para que usted ore, esa persona sea sana y se levante a servirme, detrás de ellas vienen 100, 200. Y nosotros seguimos durmiendo, porque el trabajo es muy duro. Entonces entiéndanlo, para, una preposición, indica finalidad de una acción, indica la utilidad del destino o el uso de algo. Usted está para algo, tiene que cumplir con una tarea para Dios. Y dice, para que sirvan como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida. Y era lo que yo les decía, para el reino. ¿Cuál reino? ¿Entendemos el reino? ¿Entendemos quién es nuestro rey?
¿Entendemos dónde está? ¿Entendemos en el ámbito que tenemos que movernos? ¿Entendemos algo de lo espiritual? ¿Cuánto anhelamos nosotros? ¿Cuánto tiempo le pedimos al Eterno? Señor, danos el discernimiento? ¿Cuántos de ustedes han hecho ayuno solo porque el Eterno les entregue algo de discernimiento? Porque el Eterno les permita dar un paso más en lo espiritual. ¿Cuántos lo hemos hecho? Que no ayunemos y oremos solo porque queramos aprender más y más escritura y aprender y crecer y llenarnos de conocimiento. No. ¿Cuántos hemos orado y ayunado porque el Señor abra nuestros ojos, quite las vendas? ¿Cuántos hemos orado, ayunado, pasado tiempo de verdad de clamor? Decía un gran siervo, Gigi Ávila, en un momento, decía, el día en que usted aprenda y sepa lo que es gemir como con dolores de parto, ese día se van a convertir muchísimos. Pero a nosotros nos cuesta orar media hora, porque si es muy tarde me da sueño y me duermo del cansancio, y si es muy temprano también. Son principios tan básicos y fundamentales que para nosotros no tienen valor. La oración. Los grandes hombres de la Escritura fueron grandes hombres de oración, pero nosotros eso no lo tenemos en cuenta, porque hay cosas más importantes como los problemas. Pero entonces, ¿qué hay de los futuros siervos? ¿Qué hay de esos futuros siervos? ¿Ustedes qué clase de hijos están formando? Que a la vuelta de 10 o 15 o 20 años sean siervos, que el Eterno los mande a abrir comunidad a otro lado y un día porque la situación económica está muy mal y porque discutieron con su mamá, entonces resulta que, con su esposa, perdón, entonces resulta que no van a ir porque están desanimados. Gracias, qué pena. Perdón. ¿Qué estamos formando nosotros? ¿Ustedes sueñan con sus hijos en realidad? ¿Sueñan con que ellos salgan, vayan? ¿Con que ellos sean siervos de verdad, reconocidos en las manos del Eterno? No para orgullo. ¿Qué estamos formando cuando ustedes como papás les cuesta orar, les cuesta estudiar, cuando les cuesta estar en un Shabbat? Esas cosas el Eterno nos las va a demandar en algún momento. Entonces estamos para una finalidad, para servir como sacerdotes para el reino, pueblo santo, congregación redimida, para que anuncien las glorias, mire, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otro punto. No sé si tal vez muchos de ustedes piensen, pero qué hombre tan sensible. Y si es así, yo quiero invitarlos a que ustedes por un momento se vuelvan sensibles. Y quiero que ustedes regresen un poco y piensen de dónde los sacó Dios. Quiero que ustedes se acuerden de dónde los sacó, de una cantina, de borracheras. ¿De dónde los sacó? De un prostíbulo, de las drogas. ¿De dónde los sacó? De una familia destruida, de la misma muerte. ¿De dónde los sacó? ¿De dónde los ha traído? De las tinieblas. ¿Y fue un precio? ¿Ustedes creen que fue un precio fácil? ¿Ustedes creen que simplemente fue dejar un día de Jefferson decir no voy a tomar más y me salí y listo? Yo lo hice porque soy fuerte y soy un berraco. Nunca nos sentamos a pensar el gran valor de todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Y fue Él quien nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz. Fue Él mismo y nosotros seguimos rechazándolo. Dice el versículo 10, los que en otro tiempo no eran considerados pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, y no había misericordia para ustedes, pero ahora ha sido derramada sobre ustedes misericordia. Y esto me lleva al siguiente texto, Efesios 2:11. Vamos a empezar por ahí, Efesios 2:11. Dice la Escritura, por lo tanto recuerden el estado en que estaban antes. Miren lo que nos está diciendo. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. ¿Cuánto tiene que ver con ese tema de la restauración, ¿no? A lo que mucho se le da vuelta. Y entonces aquí a qué nos introduce otra vez al tema de los gentiles. Y quiero que vayamos dando un repaso por toda la Escritura para descubrir quiénes eran esos gentiles, para que entendamos un poco de lo que la Escritura se refiere cuando nos habla y a qué hace referencia ese término. Por una sola razón, y es por tener clara la responsabilidad de nuestro llamado aquí en la tierra. Ese es el motivo principal. Y quiero que vayamos a Génesis 17 y vamos a leer el Pasuk 4. Génesis 17, 4. Y dice la Escritura, he aquí, mi pacto es contigo,
y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿A quién se lo dijo? Abraham. Y esa palabra gentes, cuando vamos a mirar esa palabra gentes en el Strong, en el diccionario Strong, nos vamos a encontrar con que es el 1471 y se refiere a Goy o a Goyim. Y esa definición es gentes, gente, naciones, una nación extranjera, un gentil. Y ahora quiero que sigamos leyendo el versículo 5 y 6. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, dice acá. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y entonces cuando entendemos la definición de Goy y de Goyim, digamos que esta palabra naciones es la misma que hace referencia a los Goyim, a lo que leíamos atrás. Entonces lo que nos convertiría este texto de Génesis 17, 5, 6 de la siguiente manera. Por consiguiente, entendemos que diría, y te multiplicaré en gran manera y haré Goyim de ti saldrán Goyim. Era lo que le estaba diciendo a Abraham. Lo que me dice a mí que todos los descendientes de Abraham eran los llamados gentiles o los llamados Goyim. Y entonces hacemos un repasito nosotros atrás y nos vamos dando cuenta que de alguna manera nosotros también algo tenemos que ver con eso, cuando empezamos a mirar toda la historia, la descendencia de Abraham, a donde llegan al pueblo de Israel, las 12 tribus, y ahí vamos nosotros. Y es aquí entonces donde muchos de los que tal vez nos escuchan estarán diciendo, bueno, este señor ha estado hablando de que lo importante es la circuncisión del corazón, pero ahora me dice que nosotros venimos siendo descendientes de Abraham, o sea que nosotros tenemos que circuncidarnos porque fue el pacto que él hizo con Abraham. Yo sé que muchos estarán pensando así y estarán escribiendo por el Facebook o estarán diciendo, ¿pero qué está hablando? ¿Por qué se contradice? Pero quiero que sigamos leyendo en la Escritura, ahí en Efesios, para que entendamos lo que le estaba diciendo Pablo en ese momento a ellos. Dice, por lo tanto recuerden el estado en que estaban antes, es lo que les dice Pablo. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Entonces ahí vamos apaciguando un poquito las cargas y entonces quiero que se fijen en eso, esa palabra antes, el estado en el que estaban antes. Eran paganos incircuncisos. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:11 dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aún, miren esto, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, mas no su corazón. Y entonces el Eterno nos vuelve a recalcar, oiga, cuidado con el corazón, que es lo que a mí me interesa. Y entonces quiero que entendamos a dónde nos está queriendo llevar el Ruaj en esta tarde, el Espíritu. Ahora que celebramos Shavuot y que fuimos llenos de su poder, lo realmente importante es que el corazón y el alma sean afectados por la palabra del Eterno cuando nosotros vayamos a predicar a los demás. Eso es lo realmente importante. No vayamos a deslumbrar con términos así que no conocemos. Pablo lo decía, me fui a hablarles a ellos, en mis palabras, como sin nada extravagante, con palabras sencillas para que me entendieran. Entonces, propósito, ahora que ustedes salgan a impartir de todo lo que el Ruaj les dio a ustedes, preocúpense por el alma. Miren el alma, que no pase lo que le pasó a Samuel. Y que el Eterno tenga que venir a decirnos, oiga, no mire lo literal, miren el corazón, miren el alma, ¿cómo está? ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo está esa niña? ¿Cómo está esa mujer? Porque las mujeres de acá también tienen que levantarse para salir a restaurar mujeres, para formar mujeres jovencitas de bien, virtuosas. Hace apenas unos días, y esto fue algo que a mí de alguna manera digamos que me quedó sonando mucho en la cabeza. Tuvimos la oportunidad de salir con mi esposa y de hablar con una persona. Y hablábamos con esa persona y es una situación realmente difícil. Muchos años conociendo del Eterno, preparándose en escuelas, se había hecho tal vez todos los niveles, o no sé cuántos eran en ese momento, esa situación, pero había hecho muchos niveles de estudio, preparándose para salir, para servir, para ser maestro, para ser líder, para formar otras personas.
Pero cuando se toma uno el tiempo de sentarse, a hablar, a compartir y a conocer lo que hay en el alma, nos damos cuenta que tal vez se está muriendo. Que después de mucho tiempo, de mucho caminar, de mucho caer, se llegó el momento donde dice, no puedo más. Necesito a alguien que me enseñe y que me lleve para que yo pueda permitir que Dios restaure mi alma. Y ese momento es realmente grato, no para mí, sino para el Eterno. Porque una vez más me doy cuenta de que muchos se están preocupando por llenar iglesias, de que muchos se están preocupando por levantar líderes, por levantar muchos maestros, por formar gente muy preparada, pero que no les interesa en lo más mínimo el alma y el corazón, que es lo que mira el Eterno. Y eso es lo que tiene que hacer diferencia en nosotros, ¿saben? Tal vez hay una crisis aquí en medio de todo muy fuerte. Hay una crisis que nos está llevando a desviarnos totalmente del camino. Hay una crisis que nos está llevando a olvidarnos de lo que es importante para Dios. Y tal vez Dios está diciendo, oigan, yo quiero otra vez esa iglesia que me amaba, esa iglesia que no le importaba morir por mí, esa iglesia que puede salir a ayudar a los demás. Y es ahí donde nosotros vamos a formarnos. Por eso yo les invitaba y les decía, ¿cuántos salimos? ¿Cuántos fuimos? Caminamos, buscamos. Nos tomamos el tiempo de conocer lo que otros están viviendo. ¿Cuántos lo hicimos? Y si no lo hicimos, háganlo. Los invito. Porque es que es ahí donde empezamos a ejercer nuestro papel como ministros, como sacerdotes y como siervos. No más. En la casa no lo vamos a poder hacer. Aún estando aquí, le damos gracias al Eterno porque nos permite llevar su mensaje a través del internet, de la radio, de todas las cosas. Pero el trabajo no es solo el trabajo está allá afuera. Dice el versículo 12, en aquel tiempo no tenían Mashiach, no tenían a Yahshua, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh, estaban perdidos en este mundo, sin esperanza y sin Dios. Versículo 13, pero ahora ustedes que estaban muy lejos, no sé a quién les suena, pero tiene mucho que ver conmigo, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, un gran precio. Porque Él mismo es nuestro shalom, nuestra paz. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno, ha derramado de la mesitja que nos ha dividido, ha derrumbado, el velo que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, manifestada en la forma de dogmas. Y no está diciendo aquí que vino a quebrantar la ley o que vino a dañarla. Está diciendo que todas esas leyes de hombres que antes venían, acusaban y que ponían cargas más pesadas de las que podíamos llevar, Él las quitó. Ahora lo hacemos por amor a Él. Hizo esto para crear en unión con el mismo de los dos un hombre renovado. Entonces hacer paz. Dice el versículo 15, la versión Nueva Traducción Viviente, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Eso es lo que somos. Yahshua reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Yahshua hizo por nosotros. ¿Tenemos acceso al Eterno? Sí. ¿Tenemos el Ruach con nosotros? Sí. Ahí tenemos el acceso. ¿Por quién o a causa de quién? Del Mashiach. Él pagó un gran precio por cada uno de nosotros y es algo que nosotros no debemos seguir desechando. No podemos seguir apartando, dejando de lado. Entonces dice la Escritura que trajo ¿qué? Buena noticia, ¿a quiénes? A todos nosotros, a los gentiles que estábamos lejos de Él. Y entonces es aquí a donde nos preguntamos, estábamos hablando de los gentiles, ¿verdad? ¿Será que Yahshua o Jesús vino a salvar a todo el mundo? ¿Será que Él vino a salvar a todo el que se encontrara por delante? Y aquí en la Escritura encontramos un ejemplo muy interesante que nos va a demostrar y nos va a enseñar muchísimo, porque dice la Escritura en Mateo 15 que Él vino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso fue enviado Él. Y quiero que vayamos a la Escritura, Mateo 15, 21 al 24, y vamos a ir analizando este texto.
Dice la escritura, y saliendo Yahshua de allí, se fue a las partes de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, primer punto para resaltar, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Entonces analizamos, ¿era una mujer qué? Cananea. ¿Qué fama tenían los cananeos o qué era lo que Dios decía en cuanto a los cananeos? Un momentico, por allá no se arrimen. Pero esta mujer cananea le decía, Señor, hijo de David. Es un punto interesante para detenernos, porque cuando nosotros vamos a mirar la escritura y cuando nosotros nos ubicamos de alguna manera en ese contexto histórico, social, entonces nos vamos a preguntar, hombre, ¿y qué hacía una mujer extranjera diciéndole o refiriéndose a Yahshua como el hijo de David? Cuando de alguna forma nos damos cuenta al mirar todo el contexto que una persona que lo reconociera a él como hijo de David era una persona que conocía de las escrituras, que conocía de los rollos sagrados, si se quiere, que conocía de la Torah. Tenía que estar asistiendo a una sinagoga para conocer todo eso. Entonces ahí empezamos a mirar y analizar de que esta mujer algo de conocimiento tenía, algo tenía en su cabeza relacionado en cuanto al tema y lo llamó hijo de David. Recordemos que hijo de David es un título totalmente mesiánico, dice aquí, anunciado por los profetas de Israel. Y vamos a leer 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12 dice, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y aseguraré su reino. Y Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen los días, dice Yahweh, y despertaré a David renuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, únicamente aquella persona que tuviera acceso a las escrituras, que conociera o que asistiera a las sinagogas, como les decía, eran los que tenían claro o podían tener claro el conocimiento de que el Mesías sería el linaje de David. Pero lo importante de todo este asunto es que esta mujer cananea lo reconocía, de la misma forma que lo hemos venido hablando. Y racionalmente conocía a su vez que él sería el rey y el Mesías de Israel. Ella lo tenía claro. En otras palabras, esa mujer cananea tenía pleno conocimiento de esos textos o de esas escrituras como para reconocerlo. Textos como cuáles, Jeremías 33:17, que dice, porque así ha dicho Yahweh, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y entonces empezamos a destacar y analizar esas características y esos puntos importantes que nos da la escritura aquí. Y vamos a seguir leyendo, verso 23. Mas él no le respondió palabra. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras de vosotros. Y entonces aquí hacemos también un alto y empezamos a meditar. Oiga, pero raro, ¿no? A este momento ya había pasado todo lo del sermón del monte, todo lo que el Mesías les había enseñado a sus discípulos. Ustedes tienen que amar, si alguien les pega en una mejilla, póngale la otra. Y lo mínimo que nos esperamos cuando el Mesías rechaza a esta mujer sería que los discípulos vinieran a interceder por ella. Venga, Señor, pero ayúdela, mire. Pero resulta que nos encontramos con que ellos le dicen, no, Señor, despáchela porque ya nos tiene cansados de esta situación ahí molestando y todo el tiempo. Y entonces también nos preguntamos, si el Mesías vino a los gentiles, ¿por qué no le respondía esa palabra a la mujer cananea? Dice el versículo 24, y él respondiendo dijo, aquí está, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Otro punto importante de parte de la mujer y de esas ovejas perdidas. Vino y le adoró. Entonces vemos cómo esa mujer cananea, cuando Yahshua la ignoraba, le insistía en ser atendida por él. Y hay algo que es evidente, y es que ella tenía ese convencimiento absoluto de que en él hallaría sanidad para su hija, hallaría salvación, de que él era el Mesías anunciado por los profetas. Y dice el verso 26, y respondiendo, él le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren esto tan fuerte. Y esa frase, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, es la evidencia de que Yahshua se sigue manteniendo en su lugar, en su momento, en su decisión, en su postura excluyente. Solo que esta vez responde con un tono definitivo, drástico.
Y puntual, Yahshua estaba seguro de que su propósito y designio era venir a las ovejas ¿de quién? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque de alguna manera vemos que él nunca titubeó, que él nunca pensó en tal vez sí, en tal vez no, en cómo será. Él siempre tuvo claro lo que tenía y nos vamos a encontrar con una confrontación ahí adelante. Entonces dice el verso 27, y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y entonces ahí vemos cómo esta mujer sigue insistiendo, sigue trabajando, sigue esforzándose, sigue creyendo en que el Mesías es el Salvador, sigue pagando un precio de alguna manera, tal vez muy fuerte, aun cuando reciba rechazo, aun cuando todas sus esperanzas estén perdidas ante lo que se está hablando y ante lo que se está diciendo, ella sigue insistiendo. Y la insistencia de esa mujer cananea nos muestra una vez más ese convencimiento pleno de lo que ella estaba haciendo y creyendo. Y entonces es cuando vemos que no es lógico tanta súplica de ella, sin estar segura tal vez de ese resultado positivo para ella en ese momento. Y hay algo aquí interesante que yo encontraba y decía alguien en un estudio, solo una búsqueda espiritual profunda y un amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras puede justificar la actitud de la mujer cananea. Y entonces yo meditaba en algo y yo decía, ¿cuántos tal vez hay afuera que han anhelado conocerle toda su vida, que estudian su escritura, que no se relacionan con nadie, que lo hacen desde su casa? Personas que tal vez llevan una vida moral, de práctica moral mejor que la de nosotros que estamos en una comunidad. Y nosotros ni siquiera les conocemos porque no salimos, porque no caminamos, porque no vamos a hacer la obra, porque no vamos a hacer lo que se supone deberíamos estar haciendo. Aquí había una mujer cananea que recibió inicialmente todo el rechazo, pero que fue capaz de decirle, Señor, hasta las migajas que caen los perros se las comen. Y miren lo que le respondió el Mashiach. Dice, entonces respondiendo Jesús, Yahshua dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Y entonces, algo importante para resaltar aquí. Nosotros como hijos, como pueblo de Israel, que llevamos muchísimo tiempo caminando y conociendo del Eterno, ¿qué tan grande es nuestra fe? ¿Qué tan grande es nuestra fe para buscar esa respuesta de Dios? ¿Qué tan grande es nuestra fe para seguir insistiendo en esa bendición? Jacob luchó por eso. Esta mujer luchó por eso, con fe. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos damos por vencidos? ¿Cuántas veces ha salido de nuestra boca el decir yo no puedo? Yo no creo que esté lo suficientemente preparado. Si yo voy, ¿qué tal me rechacen? Yo nunca he sabido hablar. Y eso me suena a Moisés, cuando fue rebelde. Cuando el mismo Eterno lo llamó y le dijo, vaya, saque el pueblo. Y él que le dijo, no, yo, pero ¿y qué van a decir de mí? Si yo no puedo hablar, mande otro que me acompañe. ¿Cuántas veces el Eterno nos ha llamado y nos está diciendo, oiga, vayan? Lleven la palabra, lleven el mensaje, cumplan con lo que tienen que hacer. Cumplan con ese sueño que yo tuve con ustedes un día. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y simplemente nosotros seguimos rechazando y rechazando. Y nuestra fe menguando. Simplemente vienen las circunstancias, tenemos todo el ánimo para hacerlo, pero viene toda la circunstancia, el trabajo, la economía, la casa, los hijos, y nuestra fe se acaba. Nuestra fe se agota. Hay algo muy cierto que nos han enseñado aquí, y es que los futuros siervos que se levanten de esta casa, y estoy hablando de sus hijos, van a tener que ser muy fuertes, muy fuertes, porque les va a tocar vivir y soportar cosas muy duras que ni usted ni yo tal vez nos imaginamos. Pero qué tan bueno es el papel que ustedes como padres están haciendo. Qué tan bueno es el papel que nosotros tal vez como maestros, cuando el Eterno nos permite enseñar, estamos haciendo. De qué manera correcta estamos nosotros formando a esos muchachitos, a estos niños y niñas que se levantan en la casa. ¿De qué manera lo estamos haciendo?
porque es que es muy fácil traerlos a que aprendan aquí mensajes de todo lado y de todas las personas y de los siervos que el Eterno y las siervas que el Eterno pone en esta casa para enseñar. Pero hay algo que aprendí en un video. No sé cuántos de ustedes han visto a este personaje, Yokoi Kenji, creo que se llama, un japonesito que da conferencias, un japonés que da conferencias, perdón. Y había algo que él decía, y daba un ejemplo, y él decía, yo puedo coger a mi hijo y decirle, no diga mentiras porque eso es malo, no diga mentiras porque usted se va a condenar, no diga mentiras por esto, no diga mentiras, repítame 100 o 500 veces, no diga mentiras, no debo decir mentiras, no debo decir mentiras. Y acabo de decirle a las 500 veces y timbró el teléfono y el papá le dijo, vaya, diga que no estoy. Y había algo que él decía que es muy cierto, los hijos aprenden un 30% de lo que les enseñamos hablando y un 70% de lo que ven en nosotros. Y entonces ahí está, papás. No podemos seguir en lo mismo. Ustedes no pueden seguir diciendo yo fui lleno del Ruach para la gloria de Dios. Yo estoy en una comunidad que está creciendo a nivel mundial porque el Eterno lo ha permitido. Yo hago parte de ello, soy un gran siervo, llevo tantos años, formo, enseño, hago. ¿A dónde hace? ¿Qué hay de sus hijos? Hagamos un alto y miremos, ¿qué hay de mis hijos? ¿Cómo se están levantando? ¿A cuántos le están predicando? ¿Qué están haciendo? ¿A qué hora ellos se levantan? Son los primeros que se levantan a decirme, papá, venga, enséñeme a orar. Papá, vamos a orar por esto. Papá, voy a orar por mi amigo, por mi amiga. ¿Cuándo lo están haciendo? ¿Lo están haciendo? ¿Los niños que están acá lo hacen? ¿Ustedes hacen eso? ¿No lo hacen? ¿Por sus papás? ¿Porque no les enseñan? Si ellos no les enseñan, ¿ustedes qué piensan? Porque ustedes ya piensan. Ustedes también tienen un llamado. A ustedes también el Eterno los escogió para estar aquí. Pero cuando dejamos pasar nuestra vida así sin más ni más, es cuando a futuro nos vamos a dar cuenta que quizá esa buena semilla la sembramos entre espinos y que ya no hay nada para hacer y que ya no hay solución para nada. Y entonces tal vez vamos a seguir en la misma situación de siempre, el llorar y el quejarnos. Pero el Eterno nos quiere llevar a otro punto, a otro nivel, a que nuestra fe sea como la de esa mujer cananea, a que luchemos y peleemos una bendición, a que soñemos con Él, a que soñemos con ver cumplido un propósito, a que soñemos con agradarlo a Él y con tocar su corazón. Pero ese tipo de cosas no está pasando. Por eso es que cada día crecen más y más las comunidades donde en el altar de adoración ya se escucha reggaetón, donde en el altar de adoración ya se escuchan muchas canciones acopladas ahora con letra cristiana. Por eso es que ahora allá afuera, aún en la misma restauración, muchos se levantan, forman maestros, forman excelentes personas para salir, para hablar, para que se sienten a hablar con cualquiera, para que se den cátedra o le den cátedra a todos, para que cuando hablen todo el mundo quede con la boca abierta. Claro, pero ¿ustedes se acuerdan lo que dijo Pablo? Todo lo di por basura, todo eso, y él sí que sabía. Todo lo di por basura, no me importa cumplir mi llamado, me importa ir por las almas, me importa ir a dar a conocer el amor del Mesías. Ese era su propósito, y muchas veces estuvieron por matarlo. Pero cuando se levantó de esa pedreada donde perdió el conocimiento y lo llevaron, apenas se despertó, ¿qué empezó a hacer? A alentar a los hermanos y a decirle hay que seguir adelante, debemos tener fuerza. Entonces nos encontramos con algo extraño aquí, y es el hecho de que en lo que leíamos de la mujer cananea podemos preguntarnos cómo así, o sea que el Mesías cambió de parecer en un momentico, de un momento a otro. Ya le había anunciado a sus discípulos que no le iba a dar nada a ella, que no podía, que la rechazaran, todos querían que ella se apartara. Y él había dicho y había sido muy claro, solo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo además, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces sería que él faltó a esas palabras que dijo, o se habría arrepentido tal vez de lo que él dijo, o tal vez habría cambiado ese designio, ese propósito solo en esos poquitos minutos de ver la insistencia de ella. Pues vamos a entender que no faltó a sus palabras, no se arrepintió, no hizo nada de eso que acabé de preguntar, porque hubo una sola cosa que sucedió ahí, en ese momento, y es que él entendió que ella era una de esas ovejas perdidas de la casa de Israel.
que ella hacía parte de ese pueblo, dando cumplimiento a esa porción de la escritura que nos habla en Ezequiel 34. Porque de otra forma, ¿qué sería lo único que nosotros tendríamos que decir? El Mesías es un mentiroso. El Mesías se equivocó, el Mesías se arrepintió de lo que dijo, el Mesías cambió de parecer. Y quiero que vayamos a Ezequiel 34 y vamos a leer el versículo 22 y 23. Y dice la escritura: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Y entonces Yahshua, como ese buen pastor, sabía que vendrían ovejas de otro redil. La casa de Efraín estaba mezclada donde, o estamos mezclados donde, entre las naciones. Ahí estamos, habiendo perdido ¿qué? Nuestra identidad. Con el paso de muchos años. ¿Ustedes se acuerdan también cuando él se encontró en el pozo con la mujer samaritana? ¿Sabían que esa fue la primera predicación que hubo para la casa de Israel? Eso está pasando con esa mujer cananea. Él lo entendió, él lo vio, tuvo el discernimiento suficiente para entender que ella era una de esas ovejas perdidas y la recibió y le concedió. ¿Cuál fue el precio que ella tuvo que pagar? La emuná, el conocerlo, el saber quién era él, de lo que era posible y creer que todo lo que ella necesitaba lo iba a encontrar en él. Aunque tuviera que humillarse a sus pies. ¿Se humilló? Sí. ¿Cuántas veces se humillan ustedes delante de los pies del Eterno? Cuando nos toca, porque ya no hay más salidas, porque ya agotamos todas las opciones o las puertas o las salidas. En ese momento, cuando ya con rabia y frustración nos botamos de rodillas a llorar y decirle, ya no puedo, ayúdeme. Pero cuando estamos bien, tal vez nos olvidamos. Y Él necesita siervos fieles, ministros fieles, sacerdotes fieles, que en todo tiempo le honren, que en todo tiempo se humillen a sus pies, que en todo tiempo quieran hacer la obra. Oseas 7, 8, 9 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como torta no volteada. Gente extraña ha devorado su fuerza y él no lo sabe. Ya se ha cubierto de canas y él no lo sabe. Esto comprobando en la misma escritura lo que yo les hablo. Juan 10, 16. Dice la escritura: tengo además otras ovejas que no son de este redil. Fue lo que entendió el Mashiach. A esas también debo traer y oirán mi voz. ¿Qué hizo esa mujer? Oír la voz del Eterno. Ella sabía quién era, oír la voz del Mashiach. Y habrá un rebaño y un pastor. Y entonces aquí es donde llegamos a la conclusión que esa mujer cananea era una oveja perdida de la casa de Israel, porque ella oyó la voz del buen pastor y fue conocida por él. Y entonces yo lo invito para que usted medite si está oyendo la voz de ese buen pastor. Porque estoy completamente seguro que después de que ella logró esa bendición de parte del Mashiach, ella no se fue para su casa a quedarse callada. Ella no se fue solo a abrazar a su hija y a quedarse felices las dos encerradas en su casa. Ella tal vez, al igual que esa mujer samaritana, salieron a hablar, a gritar, a contarle a todo el mundo de lo que él había hecho. Ahora, ¿cuánto ha hecho el Mesías por usted? ¿Cuántas veces lo ha sanado? ¿Cuántas veces ha levantado a sus hijos? ¿Cuántas veces ha hecho milagros por usted? ¿Cuántas veces ha hecho milagros por su esposa, por sus padres, por sus hermanos? ¿Cuántas veces ha hecho milagros aún en sus hermanos de la comunidad? Y tal vez para nosotros eso no es suficiente. Y es difícil, ¿saben? Porque de pronto se llega el día, como leíamos hace un rato, donde la ira de él ya no aguante más, se levanta y diga, no quisieron, está bien. Apártense, háganse a un lado, porque de pronto vengan otros detrás, a los que yo puedo levantar, a los que le puedo entregar tal vez menos de lo que les di a ustedes y ellos lo van a hacer fructificar mucho más. Y ese es el llamado del Eterno. Tal vez está viendo una iglesia débil, tal vez está viendo una iglesia que se dejó llevar por cosas que no eran, tal vez está viendo una iglesia que perdió la fe, tal vez está viendo una iglesia que se acomodó y se acostumbró, tal vez está viendo una iglesia que se cansó de hacer lo bueno, porque creyó encontrar la verdad y el camino correcto. Y nos olvidamos de lo que Él vino a hacer. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Entonces aquí hay algo importante que quiero que notemos, muy importante. Dice que las ovejas perdidas de la casa de Israel oirán ¿qué? La voz de su pastor. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando inicié con esta enseñanza, que yo les decía que teníamos que ir a dar a conocer el amor del Mesías antes que la Torá y la ley. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a mostrar. Eso es lo que nosotros tenemos que ir a mostrarle a los demás. Lo que hizo en mi vida, de dónde me sacó, cuál era mi situación, cuál era la situación de mi esposa, de mis hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí que nacieron por puro milagro del Eterno porque fue su voluntad? Y lo olvidan. ¿Cuántos de aquí el Eterno los levantó? Su hogar estaba para acabarse, para destruirse, para perder su matrimonio. Y el Eterno restauró y levantó. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en situaciones muy difíciles? Perdidos en los vicios, perdidos en los afanes del mundo, y el Eterno un día los sacó y los levantó. ¿Cuántos? Pero eso a veces no lo notamos, ¿saben? Y entonces eso es lo que hay que salir a contar, llevando siempre la Escritura adelante y mostrando que el Mesías es un Mesías vivo, lleno de amor, que nos quiere levantar, que tiene un propósito con nosotros. No que nos va a solucionar los problemas, que nos va a formar, porque lo que quiere es entregarnos responsabilidades y que seamos útiles en sus manos. Quiero que vayamos a 1 Corintios 2 y vamos a leer del 2 al 5. 1 Corintios 2, del 2 al 5. Para que entendamos un poco de lo que les hablaba hace un momento. ¿De qué manera un hombre, con todo el estudio que ustedes se pudieran imaginar, hablando más de uno o dos idiomas, reconocido, muy reconocido en la Escritura, con poder cuando estaba lejos del Eterno, para hacer cosas y obras no agradables delante de los ojos del Mashiach? Y mire lo que hace después de que tiene un encuentro con Jesús, con Yahshua. 1 Corintios 2, del 2 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Yahshua HaMashiach y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense en eso. Y entonces aquí es donde yo entiendo, y quiero sugerirles a ustedes, que lo que necesitamos es ser llenos del Ruach. Que cuando el Ruach está en mí, cuando yo tengo ese poder total de Él en mi vida, no necesito saber mucha Torah, no necesito saber leyes, no necesito saber hebreo. Tal vez el Eterno esté preparando a otros para eso. Tal vez su tarea sea ir y orar por un enfermo y que se levante. Tal vez su tarea sea ir y creer en el que nunca nadie creyó, porque el Eterno por medio del Ruach lo llevó a él y lo levanta y será un gran siervo. ¿De dónde dice la Escritura que va a sacar a los grandes siervos? ¿Saben? Un día venía yo de Bogotá en un Transmilenio y iba pasando en ese puente grandísimo que hicieron ahí en la Sexta con 30. Y ese caño de la Sexta ya estaba lleno de todas las personas habitantes de calle que salieron del cartucho. Y se subió un señor al Transmilenio a vender maní y ese tipo de cosas. Y empezó a predicar la palabra. Y dijo algo que es muy cierto y que me confrontó mucho. Dijo, ¿cuántos de ustedes los miran a ellos con desprecio? Pero si ustedes supieran tal vez cuántos predicadores hay allá, cuántos hombres grandes en las manos de Dios hay allá. Y eso lo sé yo no lo sé, tan solo Dios lo sabe. Pero sí he conocido muchos, o he escuchado de muchos, que el Eterno los ha sacado de esa situación y son grandes predicadores, son grandes hombres, que tal vez tomaron la decisión de ser agradecidos y de salir a cumplir con su llamado.
Y así hay muchos ejemplos. Hombres que de niños de 6 años fueron violados por un tío, por un primo, por un amigo del padre, que Hasatán quiso venir a acabar con su propósito, pero que se levantaron un día y cuando estuvieron a punto de ir a matar al que les hizo ese daño, el Mesías se les reveló y le dijo: para grandes cosas te tengo. Y perdonaron y se levantaron, y hoy son muchos los que cuando cuentan su testimonio, cuando predican la palabra, se convierten. Pero nosotros no creemos en eso. A nosotros eso nos cuesta. Y no sé cuál sea nuestro pensamiento. Pero gente así quiere el Eterno, que crea, que no vaya con mucha preparación, que no vaya con palabras en sabiduría humana, que no vaya a deslumbrar a nadie. Él necesita gente que quiera dejarse llenar del Ruach para que Él pueda obrar, porque el que obra es Él, no soy yo. Eso es lo que Él está necesitando, gente con un corazón piadoso, con un corazón que lo ame, gente que quiera dejarse usar. Y dice el versículo 5, ya para terminar: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que llevar a los que están afuera, el poder del Eterno. Yo no importo, cara no importa, mi imagen no importa, importa lo que el Eterno habló en esta tarde, importa lo que el Eterno nos entrega cada día, importa lo que el Ruach quiere hacer con nosotros cada vez, cada mañana, cuando usted va en el bus, cuando usted va caminando, cuando está haciendo su trabajo. Eso es lo que importa. Importa cuando Él lo llame, cuando usted vaya en un bus, cuando usted vaya caminando y Él hable a su vida y le diga: vaya, ore por ese hombre. Pero nuestro primer pensamiento es: ¿qué van a decir? ¿Ustedes creen que Pablo y Pedro pensaban en eso? ¿Qué creen ustedes que el Ruach le puso a los apóstoles cuando ese hombre les dijo: denme unas monedas? ¿Ustedes no creen que el Ruach les dijo: oiga, díganle que no, ustedes no tienen monedas, pero que se levante porque yo estoy con ustedes? ¿Y qué hay si eso nos pasa? Si un día el Eterno por medio del Ruach nos dice: vaya, dígale, no tengo oro ni plata, pero levántese. ¿Cómo se le ocurre, Jefferson, que eso va a pasar con nosotros? Eso es una gran mentira. Todos nos dirían que estamos locos. ¿Y qué tal si no se levanta? ¿Es usted o es Él? Tal vez a ese punto Él nos quiere llevar y nosotros hemos sido esa piedra de tropiezo. Entonces, con esto no estoy queriendo decir otra cosa, sino que ya es tiempo de entender la responsabilidad de nuestro llamado. Ya es tiempo de que los evangelistas, los maestros, los pastores se reafirmen en el propósito por el cual hoy están aquí, conociendo de la verdad. Esa verdad que solo nos trae el Mashiach. Ya es hora de que entendamos que no somos unos más, y no es por orgullo, sino por responsabilidad. Ya es hora de que entendamos que hay un propósito contigo y conmigo, y que tenemos que cumplirlo, porque la iglesia se está cayendo, la iglesia se está desboronando, y las personas están muriendo, y eso no lo hemos entendido, porque tal vez no nos tomamos el tiempo de preguntarle al Señor: Señor, después de Shavuot, ¿qué quieres que haga? ¿Qué piensas con esa fiesta de Shavuot? ¿Alguno de ustedes se lo preguntó? Señor, ¿a ti te agradó esa fiesta? ¿Te pareció bien lo que hicimos? ¿Te gustó todo? ¿O qué piensas de eso? Es hora de reafirmarnos, porque tú tienes en tus manos el poder del Eterno, para que tu casa, tu comunidad, tu iglesia, donde quiera que te encuentres, no se siga desboronando y no se siga perdiendo. Ya es tiempo de levantarnos, de asumir lo que somos en las manos del Eterno y sin orgullo, y empecemos a ejercerlo. Amén. Vamos a orar en esta tarde y vamos a dejar que el Eterno ministre, pero antes de eso me despido de todos los que nos siguieron en este día, en esta tarde, agradeciéndole a los que estuvieron ahí conectados en el Facebook, en la emisora, a los que recibieron quizá este mensaje que viene de parte del Eterno, y la invitación es para que lo mediten, para que lo piensen y para que se animen a salir ya, no pierdan más tiempo, porque el Eterno está esperando a que ustedes salgan a cumplir con lo que Él les confió en algún momento.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com